Febrero de 1943. Desierto de Sidi Bou Said, Túnez. Un tanque M4A1 Sherman avanza sobre la arena, aún con la estrella americana apenas cubierta por la cruz recién pintada de negro. Un oficial alemán observa cómo gira la máquina, cierra su cuaderno y se ríe. Para él era otro tractor americano con blindaje fino, un vehículo de segunda categoría creado por una nación sin tradición militar que ganó por cantidad, no por calidad. Esa risa estaba a punto de ser silenciada por un hecho irrefutable. El Sherman no se arruinó. En los días siguientes, este tanque cruzaría 370 kilómetros de terreno hostil sin una sola avería mecánica. Cuando finalmente llegó intacta a Alemania, no fue recibida como un trofeo, sino como una amenaza. Lo que empezó como burla se ha convertido en una urgencia técnica. El alto mando ordenó: prueba todo. Este es el informe de una prueba que se descontroló. Una historia sobre engranajes, motores y decisiones de diseño. Sobre cómo un tanque despreciado por la élite alemana reveló la verdad que más temían. Los estadounidenses no solo sabían luchar, sino que sabían construir. Y en ese instante, entre herramientas e informes técnicos, los ingenieros del Reich descubrieron que estaban librando una guerra que ya habían perdido. Pero antes de sumergirnos en los datos, hay una estadística que define esta historia y una que ningún general alemán se atrevería a repetir en voz alta en 1943. Mientras que el Panther, orgullo de la ingeniería del Reich, se averió antes de completar 300 kilómetros de campo, con fallos crónicos en la transmisión, un solo Sherman recorrió más de 2.000 kilómetros en pruebas en condiciones de combate sin requerir ni siquiera un mantenimiento crítico. Sin fugas, sin sobrecalentamiento, sin ajustes de emergencia, solo un motor encendido, como si ignorara la guerra. Lo que los ingenieros llamaron una máquina improvisada, pronto se convertiría en un espejo incómodo. No era el tanque el que estaba fuera de lo común, era de ellos. Si valoras la historia técnica contada con rigor y detalle, apoya este trabajo con tu gusto y suscripción. Así es como podemos seguir revelando las verdades que el tiempo ha intentado enterrar. Febrero de 1943, Túnez. El 501 Batallón Panzer alemán avanzaba por las arenas calientes de Sidi Bou Said cuando se topó con una visión poco común. Un tanque estadounidense M4A1 Sherman, abandonado pero intacto, con un motor operativo y el blindaje prácticamente intacto. Para un ejército acostumbrado a rescatar cadáveres sin usar, encontrar un vehículo enemigo entero, funcional y listo para usar, fue más que una sorpresa. Fue un regalo técnico. En cuestión de minutos, la cruz germánica fue pintada apresuradamente sobre la estrella blanca de Estados Unidos, sin siquiera borrar completamente el símbolo original. Ese fue el comienzo del viaje que cambiaría la percepción alemana sobre la verdadera amenaza a la que se enfrentaban. En un convoy de observadores del 10º Ejército, ingenieros y personal de inteligencia acompañaron el movimiento del Sherman en un viaje de más de 350 kilómetros a través del norte de África, hacia el puerto de Sfax. El tanque funcionó durante 4 días y medio, enfrentándose a terreno irregular, variaciones meteorológicas y falta de apoyo. Y no fracasó. No hay sobrecalentamiento, no hubo avería eléctrica, no hubo ruido inusual en la transmisión. La tripulación de reconocimiento alemana, acostumbrada a paradas mecánicas cada pocas decenas de kilómetros, observaba, en silencio creciente, cómo una máquina extranjera lograba lo que sus propios vehículos rara vez podían: simplemente trabajar. Los responsables comenzaron a registrar los datos, y la ironía prevaleció. El tanque de segunda línea era, en la práctica, más fiable que muchos de sus propios Panzers operativos. En Sfax,
El Sherman fue cuidadosamente cargado en un buque de carga con destino a Alemania. La orden era clara. Debía llegar intacto al centro de pruebas de Kummersdorf, donde sería evaluado bajo condiciones controladas. La Oficina de Armamento del Ejército ya había recibido informes fragmentarios sobre las capacidades industriales estadounidenses, pero las cifras, hasta entonces, parecían exageraciones de la propaganda enemiga. Al fin y al cabo, para la doctrina alemana, la ingeniería de precisión era un regalo nacional. El concepto de producción en masa se veía con desprecio, algo incompatible con la calidad. Pero allí, frente a ese tanque que había cruzado el desierto sin romperse, surgió una pregunta incómoda. ¿Y si se equivocaban? Porque lo que tenían delante no era solo un vehículo militar, era un caballo de Troya movido a gasolina que venía directamente del corazón industrial de Estados Unidos. Para la mayoría de los ingenieros alemanes, entrenados para ver la complejidad como una forma de poder, el diseño de Sherman parecía demasiado elemental. Pero precisamente esta sencillez era su fortaleza. El tanque había sido diseñado basándose en principios de ingeniería civil de automóviles, lo que significaba que cualquier recluta familiarizado con motores de camiones o tractores agrícolas podría operarlo con una adaptación mínima. La doctrina estadounidense asumía que la guerra la ganarían soldados comunes, no expertos, y así, cada pieza, cada engranaje y cada sistema del Sherman fue diseñado para resistir errores humanos, desgaste extremo y mantenimiento en el campo, tres factores que la ingeniería alemana ignoró sistemáticamente, y los primeros informes de campo ya lo dejaron claro. El comandante responsable del cruce de Sfax señaló que en toda la operación el tanque no presentó ninguna necesidad de ajuste de emergencia. La presión del aceite se mantuvo estable. El sistema de refrigeración soportaba el calor africano sin falta. El embrague y la transmisión, que en los vehículos alemanes requerían intervenciones frecuentes, funcionaban sin problemas. No hubo siseos, vibraciones anormales, ni fallos. Nada. Solo el silencio, el más elocuente de todos. El silencio de un motor que seguía girando cuando todos esperaban que se detuviera. Y aquí merece la pena detenerlo, porque hay un número que los alemanes ignoraron, y eso quizás explica la creciente incomodidad en ese tren. Para 1942, Estados Unidos había producido más de 24.000 tanques, Alemania menos de 6.000. La diferencia no solo estaba en la cantidad, sino en la capacidad de hacer funcionar lo que se producía. Si esta estadística te sorprendió, comenta abajo con «La logística gana». El viaje del Sherman a Alemania no fue solo un transporte técnico, fue el comienzo de un enfrentamiento ideológico. El tanque cruzó el Mediterráneo llevando consigo una filosofía de guerra. Esa funcionalidad, repetida a escala industrial, supera el brillo individual. Cada kilómetro recorrido era un golpe para la confianza de la élite técnica alemana. Porque ese vehículo, hecho para durar en el campo y no para impresionar en los desfiles, había logrado lo que ninguno de sus modelos más avanzados se atrevía a prometer: fiabilidad. La embarcación cruzó el mar con el tanque firmemente atado a la bodega. Cuando llegó al continente, los técnicos alemanes estaban listos para desmontarlo, medir cada cerrojo, analizar cada junta. Pero lo que encontrarían en Kummersdorf en los días siguientes sacudiría más que sus teorías mecánicas. Expondría la brecha entre dos cosmovisiones, una basada en la perfección que no resiste la realidad, la otra en la imperfección que simplemente funciona. Y este enfrentamiento apenas estaba comenzando, porque en cuanto el Sherman tocó suelo alemán, los ingenieros del Reich se dieron cuenta de que se enfrentaban a algo que sus fórmulas no podían explicar. Al sur de Berlín, a 25 kilómetros más allá del centro administrativo de la capital del Reich, rodeado de densos bosques y carreteras vigiladas, se encontraba Kummersdorf,
Oficialmente conocido como el campo de pruebas del ejército alemán, era un laboratorio oculto donde la Wehrmacht evaluaba con una precisión obsesiva tanto sus propias armas como las capturadas al enemigo. Allí, cada cerrojo era medido, cada centímetro de blindaje analizado con instrumentos calibrados por ingenieros que habían aprendido a tratar la guerra como una ciencia. Y fue en este entorno, impregnado de nacionalismo técnico y fe en la superioridad alemana, donde el Sherman desembarcó. Aún cubierto por el polvo del desierto africano y con el nombre War Daddy 2 desvaído en su casco, el tanque fue recibido como si fuera un espécimen de laboratorio, no una amenaza. Al menos hasta que comenzaron a salir los números. Los procedimientos comenzaron con pesaje preciso, comparación de masas por eje y documentación visual desde múltiples ángulos. Las medidas de blindaje se anotaban directamente en la torreta con pintura blanca, junto a los ángulos de inclinación y puntos de soldadura. Los técnicos esperaban inconsistencias, fallos en el mecanizado o soluciones improvisadas. En cambio, encontraron simetría y uniformidad. La estructura se parecía más a un camión de carga que a un tanque tradicional, pero ese parecido no era un defecto, sino la clave del diseño. La primera reunión técnica, celebrada 3 días después de la llegada del vehículo, recogió el siguiente comentario de un ingeniero de la sección de movilidad blindada. Estructura construida para durar, no para impresionar. La incomodidad empezó ahí. A medida que el tanque fue desmontado, lo que encontraron los técnicos reveló una coherencia de propósito poco común en los diseños militares alemanes. El motor radial Continental R-975, desarrollado originalmente para aeronaves, contaba con una ingeniería robusta, refrigeración eficiente y resistencia al polvo, un encaje perfecto para la guerra en el norte de África. La simplicidad de su mantenimiento era impactante. Pocos tornillos, piezas modulares, filtros de aire accesibles. No había espacio para la elegancia técnica que tanto admiraban los alemanes. Pero sí había algo más valioso: la durabilidad. Los engranajes de la transmisión tenían tolerancias generosas pero funcionales. No requerían el mismo grado de pulido o alineación milimétrica que requerían los sistemas alemanes, pero funcionaban de forma consistente. La estandarización era evidente en todos los componentes: tornillos del mismo diámetro, conectores intercambiables, piezas replicadas simétricamente. Los ingenieros registraron con asombro que varias partes de la suspensión podían girarse de un lado al otro del tanque sin perder eficiencia. Esto, según los estándares de la industria alemana, rozaba lo absurdo, pero lo absurdo funcionó. Cada día de pruebas traía una contradicción adicional. Se esperaba encontrar testimonios de inferioridad técnica, pero lo que surgió fue una filosofía de diseño orientada al campo de batalla real. El Sherman había sido creado para trabajar con operadores medios, bajo fuego y con mantenimiento improvisado, y funcionó. La diferencia en la doctrina industrial se ha vuelto imposible de ignorar. La ingeniería alemana, guiada por un ideal de perfección técnica, buscaba soluciones ingeniosas pero frágiles. Los estadounidenses, en cambio, habían priorizado el mantenimiento rápido, la fabricación en serie y un rendimiento estable. El resultado fue un tanque que no dependía del genio individual, sino de la repetición fiable. Comenzaron a circular informes entre secciones. Un resumen interno, fechado el 17 de abril de 1943, advertía: si estos vehículos se entregan a gran escala, supondrán una amenaza logística superior, no por su armadura, no por su armamento, sino porque siempre estarían preparados. El clímax de la incomodidad técnica llegó durante el análisis del tren motriz. El sistema de tracción final del Sherman permaneció casi sin cambios respecto a los primeros modelos, y sin embargo,
Funcionaba con pérdidas de potencia menores que las vistas en los Panthers recién lanzados. Fue una humillación silenciosa, medida en calor disipado y resistencia al rodamiento. Un tanque sencillo, fabricado por fábricas civiles, superaba a los diseños militares de vanguardia en los indicadores más importantes de la guerra real, y a pesar de los susurros en los pasillos de Kummersdorf, aún había quienes insistían en que todo era pura suerte. Esta creencia solo duraría hasta que comenzaran las pruebas en pista, porque lo que el Sherman haría en suelo alemán pondría fin a cualquier ilusión de superioridad. Dentro del pabellón principal de pruebas en Kummersdorf, los técnicos alemanes desmontaron el tren motriz del Sherman, esperando encontrar lo habitual: engranajes simples, quizás con espacios excesivos o acero de baja calidad. En cambio, se toparon con un estándar que pocos conocían allí y que ningún fabricante alemán dominaba en escala: los engranajes dobles helicoidales. Esta configuración, típica de la ingeniería automovilística estadounidense desde los años 30, permitía que el par motor se distribuyera simultáneamente entre múltiples dientes de forma continua y silenciosa, reduciendo el desgaste, suavizando el funcionamiento y evitando la necesidad de tolerancias excesivamente precisas. Mientras que los tanques del Reich funcionaban con engranajes de dientes rectos que requerían ajustes constantes y mantenimiento especializado, el Sherman funcionaba con un sistema que se ajustaba a sí mismo, compensando imperfecciones y absorbiendo las cargas de impacto de forma eficiente. La pregunta surgió inmediatamente entre los ingenieros del Reich: ¿por qué no usaban ellos mismos este tipo de equipo? La respuesta fue embarazosa. La maquinaria necesaria para cortar con precisión y profundidad un engranaje de espiga a escala industrial simplemente no existía en cantidades suficientes en Alemania. Era posible en piezas soltas, sí, pero no en miles. E incluso cuando era posible, el proceso era lento, exigente y propenso a errores, ya que dependía de operadores altamente cualificados. En Estados Unidos, fábricas como Buick, Ford y Caterpillar producían engranajes como estos con la misma naturalidad con la que montaban cajas de cambios para camiones. Lo que para Alemania fue una hazaña de ingeniería artesanal, para la industria estadounidense fue solo martes. La consecuencia práctica de esto fue devastadora. Mientras que un tanque Panther dependía de la experiencia del conductor y de un sistema de engranajes propenso a fallos de desalineación, el Sherman ofrecía una conducción suave y tolerante al error humano. Su caja de cambios sincronizada permitía cambiar de marcha entre segunda y quinta sin necesidad de doble embrague, algo impensable para los petroleros alemanes, entrenados hasta el cansancio para dominar transmisiones delicadas y temperamentales. La comparación era desconcertante. Los datos recopilados en Kummersdorf mostraron que un conductor con unas semanas de formación era capaz de manejar un Sherman con una eficiencia cercana a la de un veterano. La tripulación de los Panzer, en cambio, incluso tras meses de entrenamiento, a menudo causaba fallos debido a errores operativos. La ventaja estadounidense se estaba haciendo evidente. Diseñaban sus tanques para soldados rasos, no para técnicos de élite. Y cuanto más desmantelaban el Sherman, más se daban cuenta los alemanes de que se trataban de un producto de la madurez industrial, no de un genio individual. El acero utilizado en los engranajes no era excepcional. Las soldaduras no se refinaron, las superficies internas no estaban pulidas, pero todo funcionaba. Y más que eso, todo podía reproducirse fácilmente, ensamblarse en serie y reemplazarse en el campo. Había una inteligencia diferente en este tanque, una inteligencia que venía de la línea de montaje, no de la mesa de dibujo. Durante una reunión técnica interna, uno de los ingenieros de Kummersdorf declaró:
No diseñaron el mejor tanque, diseñaron el tanque más fiable. Y eso es mucho peor para nosotros. La declaración provocó silencio. Por primera vez, la doctrina técnica de la superioridad alemana se había sacudido por engranajes, y las implicaciones eran estratégicas, porque si los estadounidenses podían producir miles de estos tanques con piezas que requerían menos tiempo de mecanizado, menos formación y menos mantenimiento, no solo estaban ganando en el campo, sino que estaban ganando a tiempo. Cada hora ahorrada en la fábrica era una hora ganada en el frente. Cada pieza estandarizada suponía un reemplazo rápido. Cada engranaje en espina de pescado, fabricado sin pretensiones, significaba más kilómetros recorridos y menos paradas para reparar. Y eso, al final, fue lo que decidió las campañas. Pero lo peor aún estaba por venir. Porque estos engranajes, invisibles desde lejos, despreciados por los manuales doctrinales, revelarían su verdadera fuerza cuando el Sherman fuera llevado al circuito de obstáculos. Allí, bajo suelo alemán, el Reich sería testigo de lo que significa diseñar para durar. Y la transmisión que no sabían copiar simplemente no dejaba de funcionar. El tanque fue llevado al campo de pruebas. No para desfiles o maniobras ensayadas, sino para enfrentarse a una secuencia de pruebas que imitaban con precisión los peores escenarios del frente. Rampas con ángulos extremos, zanjas artificiales, barro controlado, arena suelta, senderos escarpados. Un circuito diseñado para exponer todas las debilidades de cualquier vehículo blindado. El Sherman se posicionó en la línea de salida sin ajustes previos. Sin preparación especial. No hay una inspección exhaustiva. Simplemente repostaje encendido y entregado a la pista. Y empezó a caminar. Subí la primera pendiente sin perder par. Mantenía tracción constante incluso en terrenos irregulares. La suspensión oscilaba con la estabilidad. La transmisión respondió con fluidez. La temperatura del motor, monitorizada por sensores externos e instrumentos internos, se mantuvo estable, incluso tras 40 minutos de funcionamiento continuo bajo carga. Los ingenieros lo anotaron en silencio. Esperaban sobrecalentamiento, derrapes, fallo en el sistema de embrague. Nada de esto ocurrió. Después de la primera etapa, desmontaron la transmisión. El desgaste de los dientes del engranaje era mínimo. El sistema de lubricación, de diseño sencillo, mantenía todos los componentes funcionando dentro del rango óptimo. No hacía falta volver a apretar la presión. No hubo ruido anormal. No hay solución. El vehículo volvió a la pista. Más barro, más arena, más tiempo activo. Y más silencio en los cuadernos. En comparación, pruebas anteriores con tanques Panzer III y IV requerían paradas técnicas cada 20 a 30 minutos. Los Panthers, aún en fase de introducción, ni siquiera completaron el circuito sin intervención. Un ingeniero del equipo de tracción escribió en un informe interno: "Este vehículo parece ignorar el esfuerzo. Su comportamiento contradice las expectativas establecidas". La ironía de esta historia es que la solución estaba delante de ellos, desde el primer giro del motor. Si te gusta desentrañar estos hechos, muestra tu apoyo. Dale a me gusta y suscríbete para que podamos ofrecerte contenido más detallado sobre el backstage técnico de la Segunda Guerra Mundial. En 72 horas de pruebas, el Sherman recorrió 183 kilómetros dentro de la instalación de Kummersdorf, sin fallos funcionales. Un número modesto a primera vista, hasta que recordamos que el Panther, durante los primeros meses de operación en el frente oriental, tuvo una media de fallos críticos cada 40 kilómetros, lo que para la doctrina alemana era un compromiso aceptable entre rendimiento y sofisticación. Para la ingeniería estadounidense era inaceptable. La filosofía detrás del Sherman era clara. Cualquier tanque detenido por razones técnicas no es un tanque, es chatarra cara.
Y ante los ojos de los ingenieros del Reich, ese tractor con cañón y pernos estandarizados se negó a convertirse en chatarra. Al final de la primera semana de pruebas, los responsables de la evaluación decidieron exponer el vehículo a un circuito continuo, con repostaje rápido, pero sin mantenimiento preventivo. El objetivo era llevarlo al punto del fracaso. El tanque completó 311 kilómetros, superando todas las curvas de desgaste esperadas, sin ninguna caída significativa en el rendimiento. La transmisión se mantuvo sincronizada. Los frenos no mostraron signos de sobrecalentamiento. La suspensión, basada en volutas horizontales, mostró una durabilidad superior a la esperada. El sistema de filtración de aire, esencial en el norte de África, también demostró ser eficiente en un entorno industrial de polvo, lo cual fue una sorpresa adicional. Todo funcionaba. Se impuso la observación. No se enfrentaban a una excepción bien definida. Se enfrentaban a un proyecto con márgenes generosos, tolerante, duradero y replicable. Y eso, para una Alemania sitiada por bombardeos y escasez de materiales, era la peor noticia posible. Por supuesto, aún quedaban dudas por aclarar. Aún así, había todo un sistema de diseño detrás de esa actuación. Pero los alemanes sabían lo suficiente como para empezar a desconfiar de sus propias instalaciones. Porque si un tanque enemigo podía soportar tanto, ¿qué más podría ofrecer esa industria sin que ellos lo supieran? La respuesta estaba en los engranajes, los ejes, los depósitos de combustible y los informes que ya empezaban a circular por los departamentos de la Wehrmacht. Pero nada de esto sería tan impactante como el descubrimiento que se produciría en el sistema de dirección y caja de cambios. Porque, contrariamente a lo que creían, Sherman no solo era fiable, era fácil de conducir, y eso, para los alemanes, era inaceptable. Dentro del taller técnico de Kummersdorf, tras días de pruebas y desmontaje, los ingenieros alemanes se dieron cuenta de algo que no estaba en los informes técnicos, pero que se impuso con una fuerza innegable. El Sherman había sido hecho para el campo de batalla, no para el aula. Mientras que los tanques alemanes requerían conductores entrenados con meses de estudio, memorización de regímenes de rotación y dominio de la técnica de doble embrague, el Sherman podía ser pilotado por cualquier recluta que supiera conducir un camión. La dirección era ligera, cambiar de tema sencillo, el panel de instrumentos directo. El tanque no castigaba a su operador, a diferencia de los Panthers y los Tigers, que a menudo se averían por errores humanos. En las pruebas internas de la Wehrmacht, los soldados rasos tardaron 3 días en operar el Sherman con una destreza básica, un tiempo impensable para cualquier tripulante de Panzer IV, que necesitaba dominar una serie de procedimientos delicados solo para empezar con seguridad. Y no solo en el entrenamiento. El mantenimiento del Sherman también reveló la filosofía estadounidense: fácil acceso a filtros, piezas estandarizadas, componentes reemplazables sin desmontar el casco. En cambio, muchos tanques alemanes requerían el desmontaje casi completo del motor solo para cambiar correas o rodamientos. El Reich había diseñado máquinas para ingenieros, los americanos para los soldados. La diferencia no era solo técnica, era ideológica. Para los alemanes, el tanque era una obra de arte mecánica que requería reverencia y destreza. Para los estadounidenses, era una herramienta de guerra que tenía que funcionar, cueste lo que costara. Y esta elección de diseño lo decía todo sobre cómo cada nación veía la guerra. Alemania valoraba la precisión, el detalle y la artesanía técnica llevada al extremo. Estados Unidos ha apostado por la repetición, la funcionalidad y la escala. Un Panzer necesitaba un especialista, el Sherman, de un conductor. Esta diferencia filosófica también se reflejó en el apoyo al campo. Los talleres alemanes tenían variados materiales, herramientas específicas y manuales técnicos complejos.
Cada nuevo modelo requería adaptaciones logísticas. Los aliados, en cambio, operaron con piezas intercambiables, herramientas comunes y entrenaron a mecánicos civiles en pocas semanas. En suelo francés hay registros de cambios de motor en menos de 4 horas de Sherman. El mismo procedimiento en los tanques alemanes tardaba días, cuando las piezas estaban disponibles. Fue una guerra entre ideologías de ingeniería. Por un lado, el orgullo de la sofisticación. Por otro, la fuerza de la simplicidad. Y en los campos fangosos de Europa, solo uno de ellos resistió el paso del tiempo. Un documento interno de la División Técnica Panzer, fechado en junio de 1943, contenía una frase que resumía el estancamiento. Tememos más el tanque que cualquiera puede conducir que el que solo nuestros mejores hombres pueden mantener. El reconocimiento era implícito. La amenaza no era el poder de fuego, era continuidad. El enemigo no necesitaba tanques invencibles, solo tanques que no se detuvieran. Pero aún había un detalle técnico que los alemanes se negaban a creer hasta que lo vieron con sus propios ojos: la estandarización total. Porque, aunque sus propios vehículos variaban de fábrica en fábrica, los estadounidenses hicieron algo que parecía imposible, y que Sherman revelaría en las siguientes pruebas. El 27 de junio de 1943, los lectores alemanes se toparon con una nota inusual en las páginas del periódico oficial Das Reich. En medio de actualizaciones del frente y editoriales que alababan el esfuerzo bélico, un informe discreto analizó las capacidades del tanque M4 Sherman. El título no armaba un escándalo, pero el contenido despertaba una nueva preocupación. El artículo describía al Sherman como un producto encomiable de la industria siderúrgica estadounidense, de fabricación uniforme, funcionamiento fiable y movilidad adecuada en todo tipo de terreno. Entre las frías palabras de un texto técnico, había un subtexto incómodo. El Reich se había visto obligado a alabar al enemigo. El autor calificó la estandarización como estratégica y mencionó con pesar el sistema de estabilización giroscópica del cañón, tecnología que permitía mayor precisión en el movimiento, algo aún raro en vehículos blindados alemanes. El informe no exaltaba, sino que lo reconocía. Y eso, dentro de la cultura militar alemana, equivalía a una confesión. La publicación no surgió de una admiración voluntaria. Estaba instruido por directiva interna. El alto mando, al recibir los informes técnicos de Kummersdorf, comprendió que el adversario no solo era numeroso, sino eficiente. Y para preparar psicológicamente a las tropas fue necesario anticipar el impacto moral de lo que enfrentarían en el campo. El Sherman, que unos meses antes había sido tratado como una aberración industrial, ahora se describía como una amenaza real. La incomodidad era evidente. La élite técnica alemana se vio obligada a reconocer que el tanque, de aspecto civil, fabricado en Detroit por fábricas de tractores y locomotoras, había demostrado lo que sus propias máquinas no podían: fiabilidad bajo presión. Y lo más simbólico era el contexto. Mientras Berlín empezaba a notar los efectos de los bombardeos estratégicos, los periódicos del Reich hicieron espacio para elogiar la capacidad de producción en serie de Estados Unidos. Una amarga ironía. Porque detrás del lenguaje controlado se desmoronaba una certeza: que Alemania ostentaba la incuestionable superioridad técnica. En la práctica, los números no mienten. En la primera mitad de 1943, Estados Unidos produjo más tanques de los que toda la industria alemana pudo reunir en todo el año. Y ahora, las pruebas en Kummersdorf demostraban que estos tanques no solo eran numerosos, sino efectivos. Los engranajes del Reich empezaron a crujir, porque la guerra de la propaganda dio paso a la guerra de la realidad mecánica, y la realidad era implacable. Al final del informe, una frase se escapó de la habitual contención y dijo lo que muchos ingenieros ya sabían,
pero no podían admitir públicamente. No debemos subestimar a un oponente que combina escala con funcionalidad. Pero la verdad, más dura aún, no se había publicado. Venía del backstage técnico, donde se probaban piezas de diferentes fábricas americanas entre sí y encajaban con perfecta precisión, una estandarización que Alemania nunca ha dominado. Y eso, en los días siguientes, haría que el orgullo del Reich se volara en humo. Los informes comenzaron a acumularse sobre el escritorio central de Kummersdorf, formando un incómodo montón de verdades técnicas que ya no podían ignorarse. Ya no se trataba de impresiones subjetivas o preferencias doctrinales. Los números estaban ahí, fríos, objetivos y absolutamente demoladores. El Sherman, el tanque símbolo de la industria estadounidense, superó al Panther en todas las métricas operativas críticas, empezando por el alcance, mientras que el Panther, con su motor Maybach de 700 caballos de fuerza, tenía un alcance teórico de unos 200 kilómetros y en la práctica rara vez superaba los 150 antes de requerir repostaje o mantenimiento. El Sherman, incluso en las versiones de gasolina, superaba consistentemente los 240 kilómetros en el campo. Y más allá de la distancia, lo que impresionaba era la constancia. Mientras que los vehículos alemanes mostraban pérdidas abruptas de rendimiento por el desgaste de componentes, el tanque estadounidense mantenía estabilidad en par, con presión y lecturas de temperatura a lo largo de cientos de kilómetros. Las pruebas de vida útil del motor, realizadas con un estricto control variable, presentaron datos que generaron silencio entre los ingenieros. El motor diésel General Motors 646 del modelo Shermans M4A2 superó los 3.000 kilómetros antes de fallar. El Maybach HL230 utilizado en el Panther no alcanzó el 700. No era una diferencia pequeña, era una humillación. En cuanto a eficiencia de transmisión, el contraste era igualmente brutal. La caja de cambios sincronizada del Sherman permitía un cambio suave entre marchas sin necesidad de técnica avanzada y mostraba una tasa de fallo inferior a 1 por cada 500 horas de uso continuo. El tren motriz del Panther, que requería mantenimiento preventivo tras 150 horas, registró una tasa de fallos del 12%, incluso con tripulaciones experimentadas. El desgaste temprano de los engranajes, la fragilidad de los ejes motrices y la incapacidad de soportar barro denso sin bloquear los rodillos traseros convirtieron el Panther en una promesa poderosa que, en la práctica, se degradó con la realidad. Pero los datos más inquietantes aún estaban por llegar: la tasa de disponibilidad operativa. Para 1943, los informes del frente mostraban que menos del 40% de los Panthers estaban en condiciones efectivas de combate en cualquier momento del mes. Estos incluían fallos mecánicos, piezas faltantes, problemas de combustible y daños estructurales. En cambio, las unidades blindadas aliadas reportaron una tasa media de disponibilidad del 74% en Shermans. Además, entre los tanques considerados inoperativos, la mayoría regresó a la línea en menos de 48 horas. En el caso alemán, el tiempo medio de regreso superaba los 5 días. La diferencia no era solo numérica, sino doctrinal. El Reich diseñó los tanques como obras maestras. Los estadounidenses los diseñaron como herramientas, y las herramientas funcionan. Un documento interno del Oberkommando der Wehrmacht advertía que en ciertos frentes el enemigo podía desplegar 2 Shermans por cada Pantera efectivamente operativa, y lo más preocupante, con 1/3 de los recursos industriales. Y aquí merece la pena detenerlo, porque hay una estadística que los alemanes ignoraron y que resume la raíz de su derrota mecánica. En 1943, Estados Unidos produjo 29.497 tanques. Alemania, en el mismo periodo, 5.966.
Esto representa casi 5 veces más unidades. Si este número te impresionó, escribe en los comentarios: la logística gana, porque detrás de los números había una doctrina que entendía algo fundamental. Los tanques no ganan guerras, sino la disponibilidad. Los datos se enviaron a Berlín con la máxima confidencialidad. Dentro del alto mando, algunos oficiales incluso intentaron relativizar los informes. Señalaron que el Panther tenía un cañón superior, mejor blindaje frontal y mayor alcance efectivo. Pero incluso esos argumentos empezaron a desmoronarse, porque el cañón L-70 de 75 mm, de hecho potente, solo era efectivo si el tanque estaba presente. Y el problema era precisamente ese: la Pantera a menudo no estaba. Un ingeniero del sector de movilidad de Henschel escribió con un tono casi resignado: hemos diseñado una máquina que depende de la paz para funcionar bien. El enemigo ha diseñado uno que vive en la guerra. La frase circulaba por los pasillos de Kummersdorf como una frase, porque allí, bajo las lámparas técnicas y los instrumentos de precisión, el mito de la superioridad técnica alemana comenzó a desmoronarse ante la brutalidad de los hechos. Los informes fueron archivados, pero no olvidados. Los tanques desmantelados, pero no negados. Sin embargo, la guerra no se ganó en hojas de cálculo, se decidió en las fábricas y en las vías. Y fue precisamente allí donde esperaba el siguiente susto, porque si el rendimiento ya era devastador, la forma en que los estadounidenses produjeron estas máquinas haría que fuera aún más imposible ignorarlo. Tras meses de pruebas, informes y reuniones silenciosas en Kummersdorf, el veredicto no fue solo técnico, fue táctico. Los tanques Sherman capturados, que antes se consideraban fenómenos enemigos, empezaron a incorporarse directamente a las unidades de la propia Wehrmacht, sin pintura de camuflaje elaborada, sin alteraciones mecánicas. Solo una nueva cruz de hierro donde antes hubo una estrella americana. La 7ª División Panzer SS, que operaba en el Frente Oriental en 1944, recibió 12 de estos tanques como reservas móviles. La razón era clara: fiabilidad. Los Panthers de la división, aunque imponentes, no podían garantizar más de 2 días de operación continua sin fallos mecánicos. El Sherman, en cambio, se encendería, giraría y seguía adelante. Los informes operativos registran que las tripulaciones de mantenimiento preferían a los Sherman para misiones de respuesta rápida, transporte de suministros y apoyo móvil. Era el reconocimiento silencioso de que el tanque enemigo funcionaba mejor que el suyo. Oficiales de primera línea informaron, con tono ambiguo, que los tanques estadounidenses capturados pasaban más tiempo en el campo que los alemanes en sus propias flotas. La ironía era tan profunda como amarga. El Reich, que se enorgullecía de su maquinaria de élite, dependía ahora de la robusta simplicidad del enemigo. No era un cumplido abierto, fue una admisión forzada por la lógica de la guerra. Y lo más desconcertante es que los Sherman usados por los alemanes no fueron modificados. Era suficiente para repostar, mientras que los Panthers necesitaban piezas específicas, mecánicos entrenados y sus propias herramientas. El tanque estadounidense funcionaba como una pieza de repuesto funcional que encajaba en el caos de la parte frontal. Un comandante de la Gesa SS escribió en un informe de marzo de 1944 una frase que nunca llegaría a los periódicos: si todos nuestros tanques tuvieran esta resistencia, el frente no se habría roto. La frase no era solo técnica. Era un epitafio para la doctrina que creía que la guerra se ganaría por la complejidad. Porque ahora, incluso entre quienes habían jurado lealtad a la ingeniería alemana, la confianza se depositaba silenciosamente en la máquina al otro lado del Atlántico. Lo que comenzó como burla en Kasserine se había convertido en dependencia operativa, y la guerra, aún así, daría un golpe final al orgullo del Reich.
una figura que revelaría que incluso las jugadas de estos Sherman procedían de diferentes fábricas y, sin embargo, encajaban con absoluta precisión. Dentro de los hangares de Kummersdorf comenzó una nueva ronda de pruebas, no con blindaje ni movilidad, sino con algo aún más fundamental: piezas. El objetivo era verificar la compatibilidad entre los componentes de los diferentes lotes de producción de tanques Sherman. Lo que los ingenieros alemanes esperaban encontrar eran pequeñas variaciones que requerían ajustes, alineaciones o calibraciones específicas, igual que ocurría con sus propios Panzers, cuyas piezas, incluso dentro del mismo modelo, a menudo no eran intercambiables entre unidades de diferentes fábricas. Sin embargo, lo que descubrieron fue algo que no pudieron explicar con su doctrina. Un bloque motor fabricado por General Motors fue instalado en un casco fabricado por Ford Motor Company. Funcionó enseguida, sin ajustes, sin interferencias. La transmisión, fabricada en Detroit, encajaba perfectamente en un chasis soldado en Lima, Ohio. Pruebas posteriores demostraron que filtros de aceite, árboles de levas, bloques de suspensión e incluso componentes eléctricos podían intercambiarse entre Sherman de diferentes orígenes, sin comprometer el funcionamiento. Un concepto que el Reich consideraba utópico estaba ahí, funcionando ante sus ojos. Total intercambiabilidad. El término utilizado por los estadounidenses desde la década de 1920 era casi inexistente en los documentos técnicos alemanes. La ingeniería del Reich, heredera de la artesanía técnica y la precisión individual, veía la producción en masa como un mal necesario, no como un objetivo central. Cada fábrica tenía su estándar, cada taller su variación. En tiempos de paz, esto era aceptable, pero en Total War fue un suicidio logístico. Las fábricas americanas, en cambio, operaban bajo una filosofía completamente diferente. Desde el inicio de la guerra, la Oficina de Producción de Guerra de EEUU había establecido estándares técnicos unificados para todos los fabricantes. No importaba si el depósito se montaba en Chicago o Newark. Cada tornillo, cada soldadura, cada rosca cumplía con la misma especificación. El resultado fue devastador. Un Sherman averiado podía ser desmontado en el campo, recibir piezas de otras unidades y regresar a la línea en cuestión de horas. No era necesario enviar componentes a las fábricas. El taller era el campo. Un ingeniero alemán, presenciando la sustitución de un motor por mecánicos estadounidenses en menos de 4 horas, escribió en su diario técnico: «Producen como si la guerra fuera un cambio industrial. Nosotros, como si fuera una orquesta». La frase era más que una observación. Era un epitafio para la filosofía del Reich sobre la producción descentralizada. Porque en ese campo de pruebas, los alemanes descubrieron que no era el mejor proyecto que ganaba, era el sistema más resistente. Y el sistema estadounidense funcionaba discretamente. No había ningún genio individual. Hubo una demanda. Las máquinas se fabricaban para ser multiplicadas, reparadas y adaptadas. Los tanques alemanes, con su ingeniería refinada, no aceptaban variaciones. Un cerrojo fabricado en Kassel no encajaba necesariamente en un modelo idéntico ensamblado en Viena. Esto significaba que un Panther detenido por un simple fallo podía quedar inutilizable durante días, a veces semanas, mientras se rastreaba y transportaba la pieza correcta. En el caso de Sherman, las piezas venían de todos los rincones, pero encajaban como si estuvieran hechas en el mismo banco. La estandarización no era un detalle, era la victoria en movimiento. Durante las pruebas finales, los ingenieros alemanes intentaron replicar el concepto en un Panzer IV, utilizando una torreta producida en Nuremberg sobre un casco fabricado en Linz. El acoplamiento falló en 5 puntos estructurales. Necesitaba soldadura adicional. Y aún después de adaptarse,
La torre tenía una vibración giratoria. Lo que para los estadounidenses era rutina, para los alemanes era improvisación de emergencia. Un documento interno de la Administración Técnica de la Wehrmacht resumía el problema en una frase: nuestros tanques no estaban destinados a ser desmontados. Esta frase, aunque técnicamente cierta, revelaba la brecha doctrinal entre ambas naciones. La guerra moderna requería movilidad, reemplazo rápido y estandarización. Y solo una parte había entendido esto antes de que comenzara el conflicto. Porque no era solo Sherman quien encajaba. Eran los sistemas, los depósitos, los trenes, los mecánicos civiles formados. Todo estaba conectado por una cadena de lógica industrial, y esta lógica estaba a punto de abrir su escala en números que ni siquiera los generales alemanes se atrevían a estimar. Porque si la estandarización ya fuera abrumadora, la cantidad que surgiera redefiniría lo que significaba guerra total. Dentro del laboratorio de motorización de Kummersdorf, los ingenieros alemanes comenzaron la fase final de pruebas: desmontar, clasificar y operar los diferentes motores que equipaban las variantes Sherman. Esperaban encontrarse con un caos técnico: motores desparejados, conjuntos improvisados, adaptaciones endebles. En cambio, encontraron una constancia inquietante. El primer ejemplar estaba equipado con el motor Chrysler A57 Multibank, una combinación de 5 bloques de 6 cilindros, originalmente derivados de motores de camiones. Un monstruo de ingeniería civil, creado para resolver un problema de guerra. Y funcionó, suavemente, con ruido constante, par variable y respuesta lineal. El tanque ha recorrido más de 1.200 kilómetros en pruebas acumuladas sin interrupciones críticas. El segundo Sherman probado incluía el GM646, un motor diésel con 2 bloques V6. Menos poder, pero mayor autonomía. Recorrió 1.800 kilómetros antes de mostrar ninguna pérdida de rendimiento. El tercero contaba con el Ford GAA V8, un motor basado en diseños aeroespaciales. Fue el que más impresionó por su fluidez en la transmisión de potencia y facilidad de mantenimiento. Ninguno de los modelos requería herramientas especiales. Ninguno dependía de componentes raros. Los ingenieros del Reich, acostumbrados al elitismo técnico de los motores Maybach, tardaron en aceptarlo. Los estadounidenses usaban motores civiles adaptados y estaban ganando. En uno de los informes del equipo técnico de la Panzerwaffe, un oficial escribió: la diversidad de motores no afecta al rendimiento, solo afecta la percepción de quienes nunca han visto máquinas funcionar sin colapsar. El comentario fue más que técnico. Era una crítica velada a la propia doctrina alemana. Porque mientras los ingenieros del Reich buscaban la excelencia individual, los estadounidenses buscaban la estabilidad en masa. Y lo encontraron. Una de las pruebas más simbólicas involucró a un Sherman cuyo motor había sido tomado de un lote de reserva, originalmente destinado a vehículos logísticos. Se esperaba un rendimiento menor. En su lugar, cubrió 987 kilómetros con consumo regular, temperatura estable y sin pérdida de potencia. Al desmontarse, el nivel de desgaste era inferior al estándar proporcionado por las mesas alemanas. Un ingeniero señaló: aceptaron la imperfección y por eso pudieron funcionar. La lección se repetía en todos los sectores. Lo que parecía un Frankenstein de fábricas, modelos y motores, en realidad era una sinfonía funcional coordinada por un sistema logístico que Alemania no tenía. Mientras que los tanques del Reich requerían motores diseñados específicamente con calibración sensible y materiales difíciles de reemplazar, los estadounidenses usaron lo que tenían y los multiplicaron. No era elegancia. Era brutalidad funcional. La obsesión alemana con motores de alto rendimiento había dado lugar a monstruos frágiles que no podían tolerar el polvo, el calor, el barro ni el clima.
Los estadounidenses crearon tanques que no impresionaron en los desfiles, pero sobrevivieron al terreno. Sherman no cobró por el espectáculo. Me gané existiendo, corriendo y continuando corriendo. En los paneles de control, en los filtros de aceite, en los bloques de aluminio, se incrustó un pensamiento simple y devastador. Cualquier soldado tenía que ser capaz de operar, reparar y avanzar. La guerra no era lugar para ingenieros, era territorio de la improvisación industrial. Una frase de un mecánico estadounidense, registrada en un testimonio posterior, resumía la filosofía. Si no funciona, no sirve de nada. Y si se detiene, arréglalo con lo que tienes. Para los alemanes, esto era herejía técnica. Para los estadounidenses, era doctrina. Y la doctrina estaba ganando. El más simbólico llegó en forma de datos finales. Incluso con 5 líneas de producción diferentes y 3 sistemas principales de motorización, los Sherman tenían una tasa de fallo inferior al 1,4% por cada 1000 kilómetros recorridos. Los Panthers, con su motor único, superaron el 8,7%. Esta diferencia, aparentemente pequeña, significaba un número abrumador cuando se multiplicaba por miles de tanques y miles de kilómetros. La guerra fue una ecuación de desgaste, y uno de los bandos ya lo había resuelto. Pero los alemanes aún no sabían hasta dónde podía llegar esta filosofía estadounidense, porque el siguiente informe vendría de los almacenes de repuestos y revelaría algo aún más imposible: el tanque que podía montarse con sobras. Dentro de los centros de análisis táctico de la Wehrmacht, los informes operativos sobre el rendimiento de los Panteras comenzaron a revelar una secuencia de limitaciones que, hasta entonces, habían sido ignoradas por los comandantes de línea y subestimadas por los ingenieros. La primera de ellas era desconcertante. El Panther, con su impresionante motor Maybach y caja de cambios de 7 velocidades, no podía funcionar a menudo en tercera marcha. La justificación estaba en los manuales internos. El uso prolongado causaba sobrecalentamiento del mecanismo y riesgo de bloqueo. Esto significaba que en terrenos irregulares, donde el uso de la tercera marcha sería ideal para equilibrar potencia y velocidad, el tanque se veía obligado a operar en rangos menos eficientes. La segunda limitación llegó en las pruebas de torre. El sistema de rotación de la torreta del Panther dependía completamente de la potencia generada por el motor principal. En otras palabras, el tanque necesitaba tener el motor en marcha para apuntar. Si se apagaba o si había un fallo eléctrico, la torre simplemente no giraba. En posiciones de emboscada o durante movimientos defensivos, esta limitación hacía vulnerable al vehículo blindado, ya que la respuesta dependía del estado de la propulsión. La tercera limitación fue aún más humillante. El Panther no podía realizar con fluidez maniobras combinadas de retroceso y rotación lateral. Su transmisión, compleja y sensible, requería secuencias específicas para que las orugas operaran en sincronía. El resultado: en entornos estrechos, bosques o calles urbanas, el tanque necesitaba espacio y tiempo para maniobrar, tiempo que, en la guerra, costó vidas. Los Sherman, en cambio, realizaban estas maniobras con la misma naturalidad que un camión de transporte. Su sistema de dirección y transmisión permitía respuestas rápidas, incluso bajo fuego. Podían apagar la torreta con el motor apagado, podían retirarse por turnos, podían ser conducidos por reclutas con unos días de instrucción. Esta simplicidad operativa, a menudo despreciada por los manuales alemanes, se convirtió en un arma decisiva. Un informe de la 4ª División Panzer tras los enfrentamientos en Ucrania registró que la mitad de los Panthers perdidos no fueron destruidos por acción enemiga directa, sino por fallos mecánicos durante intentos de maniobra en el campo. En un extracto del documento, un comandante escribió: «Nuestros tanques no pueden cometer errores, y la guerra se hace de errores».
Una frase que resumía el colapso de una doctrina basada en la perfección. Porque en el campo de batalla, cada segundo importa. Y un tanque que requiere cálculo para retirarse, energía para apuntar y vigilancia constante para cambiar de marcha, no es un arma. Es una promesa incumplida. El Panther, que sobre el papel superaba al Sherman en blindaje y potencia de fuego, estaba siendo superado por algo que no estaba calculado: la funcionalidad. Y cuando empezaron a compararse los números, la ilusión técnica se vino abajo. En 1943, por cada 100 Panthers enviados al frente, más de 35 no completaron el primer mes de operación continua. Entre los Sherman, esta tasa era inferior a 10. Además, de media, cada Panther requería 2,3 días de mantenimiento por cada día de funcionamiento. En los Sherman, ese número fue de 0,6. Si esto te sorprende, comenta datos impactantes, porque los números ocultan una verdad brutal. La superioridad no está en la hoja técnica, está en la repetición, en la resistencia, en la capacidad de cometer errores y continuar. Los tanques alemanes, refinados y calculados, requerían un entorno que la guerra no ofrecía. Los estadounidenses, con su pragmatismo industrial, crearon máquinas para el entorno real, donde la arcilla se pega, el motor falla y el operador comete errores. Y fue en esta arcilla donde la Pantera se quedó atascada, literalmente. Durante la ofensiva de Kursk, unidades enteras de Panthers quedaron inutilizadas en campos embarrados, sin suficiente tracción para maniobrar, sin par para salir, sin tiempo para esperar rescates. El Sherman, con su menor peso y una distribución de tracción más equilibrada, cruzó el mismo terreno con pérdidas mínimas. La guerra no perdonó la fragilidad. Y la realidad empezaba a erosionar la narrativa de invencibilidad de la Panzerwaffe, porque el siguiente capítulo de la guerra mostraría algo aún más simbólico. Cuando el frente colapsó, los Panteras fueron abandonados. Los Sherman remolcaron, repararon, regresaron y volvieron más de una vez. Incluso antes de que se disparara el primer tiro, los engranajes de la guerra ya giraban en las calles de las ciudades americanas. En las aceras de Detroit, Chicago y Los Ángeles, millones de civiles vivían una rutina invisible que más tarde resultaría decisiva: conducir. Para 1939, Estados Unidos contaba con más de 32 millones de vehículos matriculados. 1 de cada 4 estadounidenses tenía acceso directo a un coche. Era una sociedad moldeada por la carretera, por el motor de combustión, por el mantenimiento de fin de semana hecho con herramientas sencillas en el garaje de casa. El coche era parte de la vida, no del privilegio. Este detalle cultural, ignorado por muchos análisis estratégicos, fue uno de los pilares del éxito logístico de la maquinaria bélica estadounidense. Cuando Estados Unidos diseñó sus tanques, lo hizo con una pregunta clara: ¿puede cualquier hombre que sepa conducir un camión manejar esto? La respuesta tenía que ser sí, y así fue. Sherman nació de esa mentalidad: palanca práctica, lectura sencilla del salpicadero, controles similares a los de vehículos comerciales. El tanque estadounidense fue el resultado directo de una cultura automovilística civil consolidada. En Alemania, la realidad era diferente. La propaganda del coche del pueblo, el famoso Volkswagen, había sido lanzada por Hitler en 1934 con pompa y promesa. Pero para 1939 se habían entregado al público menos de 1000 unidades. La producción se desvió rápidamente hacia fines militares y el concepto de movilidad civil nunca arraigó. Alemania entró en la guerra como una sociedad ferroviaria, no como una sociedad automovilística. La mayoría de los soldados alemanes nunca habían conducido un vehículo antes de ponerse el uniforme. La consecuencia de esto: tanques diseñados por ingenieros para ingenieros,
operar un Panzer requería familiaridad con conceptos técnicos, sensibilidad mecánica, dominio de técnicas como el doble embrague, sincronización de par y respuesta a fallos de válvulas. No era un vehículo, era una máquina de precisión, y como toda máquina de precisión, era frágil fuera de su entorno ideal. El Sherman, por el contrario, funcionaba como una extensión de la cultura civil. Era robusto, predecible, tolerante al error. Los soldados estadounidenses, con semanas de entrenamiento, pudieron operarlo eficazmente. Los mecánicos civiles llamados por el esfuerzo bélico sabían cómo desmantelarla sin instrucciones previas. Los talleres improvisados en el terreno podían recibir reparaciones con piezas genéricas, porque la razón era sencilla. Un motor es un motor, una caja de cambios es una caja de cambios. No había misterio. Esta diferencia, invisible para los ojos de quienes solo miraban la hoja técnica, fue un punto de inflexión. Un tanque no es solo un arma, es un sistema insertado en una cadena humana, social e industrial. Y el sistema americano estaba diseñado para absorber fracasos, improvisar, correr. El sistema alemán, para operar con perfección, siempre que la perfección estuviera disponible. En un informe confidencial de inteligencia británico, fechado en 1944, se atribuye una frase a un oficial estadounidense tras una inspección de tanques alemanes capturados. Construyeron para una élite. Construimos para el público. Esta frase, cargada de críticas, ocultaba una verdad inquietante. La guerra moderna la ganaron las multitudes. No por la pieza individual, sino por la pieza replicable. No por el operador experto, sino por el operador entrenable. Y esto comienza mucho antes del campo de batalla. Empieza en el garaje, en la gasolinera, en la carretera. Estados Unidos había ganado esta guerra antes de la guerra, porque su población ya sabía manejar máquinas, ya entendía lo básico de tracción, lubricación y cambio de marchas. No había miedo al motor. En Alemania, este dominio técnico se restringió a capas industriales y militares. Lo que no se aprende en tiempos de paz es costoso en tiempos de guerra, y los costes estaban llegando. Porque mientras los estadounidenses entrenaban soldados con manuales ilustrados y simuladores rudimentarios en los campos, los alemanes necesitaban meses de cualificación específica para entrenar a un operador de Pantera. El resultado fue visible en los informes de pérdidas. Las tripulaciones estadounidenses pudieron reemplazar un tanque perdido en cuestión de días. Las tripulaciones alemanas, cuando perdieron un Panzer, perdieron meses de inversión técnica. Y cada vez más, perdieron capacidad de reposición. La guerra, al fin y al cabo, no era solo un duelo de tanques. Fue una disputa de doctrinas culturales. Y en el centro de todo estaba el volante. Un tanque que funcionaba como un coche civil tenía una ventaja invisible. Encajaba en el mundo real, y el mundo real estaba a punto de mostrar su magnitud en números que los alemanes nunca imaginaron. Porque, mientras luchaban por cada pieza, los americanos luchaban con piezas de sobra. Y ahora empezarían a usarlos como nunca antes. En el campo alemán de 1944, el sonido de las máquinas aún llenaba los cobertizos de acero y hormigón. Pero hubo un nuevo ruido, más sutil y corrosivo: el silencio. No el silencio de la producción detenida, sino el silencio del miedo, la sospecha, la desconfianza mutua. A medida que los bombardeos aliados desintegraban la infraestructura ferroviaria y las líneas de suministro del Reich, la maquinaria industrial alemana comenzó a desmoronarse. No solo por la fuerza desde fuera, sino desde dentro. Ante la escasez de mano de obra gratuita, el régimen nazi comenzó a trasladar el esfuerzo bélico a campos de prisioneros y trabajadores esclavizados, extranjeros, deportados, disidentes, hombres exhaustos y hambrientos, observados bajo bayonetas. La línea de montaje de las fábricas Mann, Henschel y Krupp se ha convertido en un campo de tensión permanente.
La producción de tanques, que ya sufría escasez de materias primas, comenzó a coexistir con algo aún más peligroso: el sabotaje silencioso. Engranajes montados con holguras imperceptibles, tornillos roscados invertidos, limaduras de hierro en los tanques de aceite, pequeñas limpiezas omitidas en válvulas de alta presión. Todo diseñado milimétricamente para no ser detectado en las pruebas finales, sino para causar fallos tras unas horas de uso en el campo. En los archivos de la Gestapo se multiplicaron los informes sobre motores que frenaban inexplicablemente, torretas que se atascaban en momentos críticos, frenos que fallaban en las pendientes. Algunos se atribuyen al azar, otros al llamado virus de la desmoralización. Pero los técnicos lo sabían. La guerra había invadido la planta de la fábrica. En contraste brutal, el otro lado del Atlántico estaba viviendo un escenario opuesto. En Estados Unidos, las fábricas de Ford, Chrysler, General Motors y American Locomotive Company operaban a máxima intensidad. Eran verdaderas catedrales del esfuerzo industrial. Y sobre todo, eran entornos de confianza. Trabajadores sindicalizados, bien pagados, protegidos por la legislación, movidos por un sentido colectivo del deber. Muchos tenían hijos o hermanos en el frente. Cada tornillo apretado era, simbólicamente, una garantía de supervivencia. Cada motor probado prometía regreso. El resultado no fue solo técnico, fue moral. Las fábricas americanas entregaban productos que funcionaban porque quien los ensamblaba creía en lo que hacía y confiaba en sus compañeros a su lado. La diferencia no solo estaba en la calidad del acero ni en la precisión del mecanizado, estaba en ausencia de miedo. Mientras los alemanes escondían piezas en cintas para cambiarlas por pan, los estadounidenses discutían la productividad en cafeterías industriales climatizadas. En los archivos del Ministerio de Armamento alemán, Albert Speer, ministro de Producción de Guerra, registró una confesión velada en 1945. Nuestro sistema de producción se ha convertido en rehén de la represión, y la represión no produce excelencia. Fue un reconocimiento tardío de que la disciplina forzada genera obediencia superficial, pero nunca genera lealtad, y sin lealtad, un engranaje demasiado apretado puede romperse por dentro. En una inspección rutinaria en Kassel, los técnicos encontraron restos de papel de cigarrillos bloqueando un canal de lubricación de un motor Maybach. El tanque había sido desmontado antes incluso de ser probado. En documentos internos, el fallo se clasificó como un error accidental de ensamblaje. Pero informes posteriores muestran que este tipo de error accidental se estaba volviendo rutinario. En los primeros 6 meses de 1944, el 18% de los tanques Panther entregados sufrieron graves fallos mecánicos antes de completar los 100 kilómetros. Entre los Tigers, la cifra alcanzó el 27%. En comparación, los Sherman tenían una tasa inferior al 5%, incluso en producción en masa y con múltiples modelos simultáneos. Si esta diferencia te sorprende, escribe en los comentarios. Increíble, porque el número no es solo un dato, es la firma de confianza o la falta de ella. El suelo de la fábrica se había convertido en el verdadero campo de batalla, un lugar donde la motivación definía la solidez. Y Alemania estaba perdiendo esa guerra incluso antes de que sus tanques llegaran a la línea del frente. En Estados Unidos, las fábricas operaban en 3 turnos. Las mujeres han ocupado puestos técnicos, redefiniendo la fuerza laboral. Los hombres retirados regresaron a los cobertizos. Los jóvenes aprendices fueron formados en programas rápidos, integrados en equipos experimentados e integrados en el esfuerzo nacional. Se formó toda una generación para construir, y no solo tanques, camiones, radios, municiones, barcos. Todo impulsado por una cultura productiva positiva. Cada pieza formaba parte de un engranaje mayor.
Cada motor entregado llevaba consigo un pedazo de hogar, de convicción, de pertenencia. Los alemanes ya no podían decir lo mismo. Cuando llegó una pieza desde Checoslovaquia, no sabían si había sido saboteada. Cuando llegaba un engranaje desde Polonia, temían que se hubiera aflojado a propósito. El propio sistema empezó a dudar de sí mismo. La maquinaria bélica nazi, que se enorgullecía de su precisión, ahora tenía que auditar cada lote, duplicar inspecciones, endurecer los controles, y sin embargo fracasó. Porque el defecto ya estaba incrustado en los rostros cansados, en los ojos desesperados, en las manos que apretaban tornillos sin convicción. Y la guerra, al igual que la producción, es un reflejo del alma de quienes la dirigen. En lo más profundo de los búnkeres de Speer, la contabilidad de pérdidas ya no podía ocultarse. El sabotaje no era un riesgo, era un fenómeno. Y lo más irónico es que el Reich, con toda su propaganda de pureza y control, había creado la industria más contaminada del conflicto, contaminado por miedo, ira, desesperanza. Y esta contaminación corroía el corazón de los tanques incluso antes del primer disparo. Pero el siguiente capítulo mostraría algo aún más brutal, las matemáticas finales. Cuando se contaron los tanques, uno al lado del otro, lo que resultó no ser solo una derrota militar, fue una humillación aritmética. Las evaluaciones avanzadas en Kummersdorf revelaron algo que los ingenieros alemanes no esperaban encontrar en un tanque enemigo, una arquitectura que no solo funcionaba, sino que podía crecer. El Sherman M4, a diferencia de los Panthers y los Tigers, no era una escultura rígida de acero, era una plataforma, una base corporal diseñada para aceptar cambios, extensiones, refuerzos, improvisaciones, todo sin colapsar su estructura central. Las primeras modificaciones británicas lo demostraron de una forma casi humillante. Cuando los ingenieros británicos, presionados por la necesidad de enfrentarse a Panthers a larga distancia, instalaron el cañón antitanque de 17 libras en el Sherman, crearon el Firefly, un híbrido que, sobre el papel, nunca debió existir. Para los alemanes, tal cambio requeriría rediseñar torretas, recalcular pesos, reforzar rodamientos y recalibrar las transmisiones. Pero el Sherman aceptó el cañón más grande con pequeñas adaptaciones de la torreta, ajuste del contrapeso y redistribución de la munición. El casco permaneció igual, el sistema de suspensión se mantuvo igual, la emisión se mantuvo igual. Era como si el tanque hubiera sido diseñado pensando en el futuro, con espacio para crecer, absorber novedades, cambiar a medida que cambiaba la guerra. Cuando la primera Firefly impactó a una Panther a casi 1,08 metros, destruyéndola de un solo disparo, el impacto psicológico fue inmediato. Los informes alemanes indicaban que las tripulaciones empezaron a priorizar la destrucción de los Sherman con cañones largos antes incluso de atacar otros objetivos. Era la inversión total de la lógica. El tanque que se suponía inferior se estaba convirtiendo en la amenaza impredecible del campo de batalla. La capacidad de evolucionar no se limitaba al armamento. Los estadounidenses reforzaron el blindaje, añadieron placas laterales, instalaron nuevas radios, mejoraron la puntería, crearon versiones anfibias, versiones con lanzallamas, versiones de mando y versiones de apoyo. Cada vez el cuerpo base permanecía estable, listo, maleable. La ironía de esta historia es que la solución estaba delante de ellos. Si te gusta desentrañar estos hechos, muestra tu apoyo. Dale like y suscríbete para que podamos ofrecerte contenido más detallado. Para la ingeniería alemana, esto era incomprensible. El Panther era un producto cerrado. Cada milímetro de su torreta había sido diseñado con absoluta especificidad. Su anillo de torreta no permitía armas más grandes. Su motor no podía funcionar con cargas superiores. Su transmisión ya estaba al límite.
No había espacio para crecer, solo para un mantenimiento desesperado. Es revelador observar cómo los alemanes intentaron modernizar sus tanques durante 1944 y 1945. Las mejoras eran casi siempre incrementales, modificaciones menores en el blindaje frontal, refuerzos puntuales en la suspensión, correcciones mecánicas para fallos recurrentes. Nunca una evolución real, nunca una vida nueva, nunca un cambio estructural. Mientras tanto, el Sherman pasó del M4 inicial al M4A3E2 Jumbo. Un bruto que llevaba casi un 20% más de blindaje, con el mismo motor base y el mismo tren motriz funcionando dentro de márgenes seguros. Panther ni siquiera podía soñarlo. Un aumento de blindaje comprometería su ya frágil transmisión final, y cualquier intento de refuerzo requeriría esfuerzos industriales que el Reich ya no poseía. La diferencia entre las filosofías era abismal. Los estadounidenses diseñaron un tanque pensando en la escala, la modificación y la longevidad. Los alemanes diseñaron los tanques como obras de arte, con una forma fija, un rendimiento milimétrico y rigidez estructural. El primer tipo gana guerras largas. El segundo gana competiciones de ingeniería y pierde en arcilla. Los documentos alemanes muestran que el miedo a la luciérnaga creció rápidamente. Era la confirmación viviente de que Sherman no era estático. Era mutante, adaptable, peligroso. En diciembre de 1944, durante la batalla de las Ardenas, unidades alemanas informaron de que cazar luciérnagas se había convertido en una prioridad estratégica. Ya no era Tiger quien definía el campo. Fue la evolución de un tanque que, al principio, llamaron mediocridad americana. Esta incoherencia, un simple tanque que se convirtió en el más versátil de la guerra, erosionó la convicción técnica de la Wehrmacht, porque cuanto más probaban los Sherman que capturaban, más se daban cuenta de que ninguna variante alemana poseía este tipo de elasticidad mecánica. La ingeniería estadounidense no se basaba en el genio individual, sino en las previsiones industriales, diseñar con margen, dejar margen, aceptar mejoras. Y esto creó un acuario que envejecía bien, un arma que no se detuvo a tiempo, un sistema que acompañó la guerra. Un documento interno del Departamento de Armamento alemán, fechado en marzo de 1945, contiene una frase que rara vez se cita. El enemigo ha construido un vehículo que permite una evolución continua. Construimos máquinas estacionarias. Esta frase es el corazón de esta historia, porque mientras el Sherman crecía, el Panther envejecía. Y mientras el Firefly sorprendía, el Tiger II se volvía demasiado pesado para combatir. Era el contraste entre quienes vieron el mañana y quienes aún defendieron ayer. Y los alemanes aún no lo sabían. La evolución del Sherman estaba a punto de tomar su forma más simbólica, un tanque que absorbía incluso la derrota alemana como aprendizaje industrial para la siguiente generación. Enero de 1945, en los oscuros pasillos del Ministerio de Armamento en Berlín, la Comisión Panzer se reunió ante un montón de documentos que destruyeron por sí sola 20 años de creencia en la invencibilidad mecánica alemana. Eran informes fríos y objetivos, acumulados desde el colapso del Frente Oriental hasta los últimos intentos de contención en el oeste. Cada página llevaba una frase silenciosa. Los tanques del Reich ya no funcionaban. Y lo peor, además, muchos nunca habían funcionado como prometían. El presidente de la comisión, el general Wolfgang Tommel, estudiaba los números en silencio, como si se enfrentara a un diagnóstico irreversible. Los datos mostraron que entre Panthers, Tigers, Panzer IV y Hetzer se habían registrado más de 1000 fallos catastróficos de unidades finales entre finales de 1944 y principios de 1945. No era propaganda enemiga, no era una exageración.
Eran datos firmados por las propias divisiones blindadas de la Wehrmacht. Fallos en los dientes del engranaje, grietas en los aposentos, accidentes completos tras solo 50 kilómetros de viaje. Los componentes que debían soportar el peso total del tanque durante cientos de horas de funcionamiento se deshicieron como cristal bajo presión. Tomale, veterano de las campañas iniciales en Polonia y Francia, sabía exactamente lo que eso significaba. La columna vertebral de la fuerza blindada alemana se rompió y no había forma de repararlo. El documento continuaba con detalles aún más incómodos. Algunas unidades informaron de que sus Panthers estuvieron fuera más tiempo del operativo. Otros, que el fracaso de las unidades finales era tan esperado que los oficiales ya planeaban misiones, asumiendo que perderían la mitad de los vehículos antes incluso de llegar a la línea de combate. El informe puso de manifiesto un patrón preocupante: tanques abandonados intactos por las propias tropas, no por pánico, no por asedio, pero por miedo. Teme que, en el momento decisivo, el vehículo se detenga, miedo a que una maniobra de retroceso bloqueara la transmisión, miedo a que la torreta se atascara con el motor apagado, miedo a que el fracaso apareciera como un fantasma, siempre predecible, siempre demasiado tarde. Tommel hojeó el informe con manos pesadas. Un pasaje marcado decía: la confianza de las tropas en sus vehículos ha caído a niveles críticos. En múltiples situaciones, las unidades blindadas se negaron a lanzar ofensivas por temor a fallos mecánicos durante el despliegue inicial. Esta frase, simple y devastadora, significaba que la doctrina Panzer, el orgullo militar del Reich, estaba muerta. La esencia de la guerra blindada alemana siempre ha sido el movimiento, velocidad, penetración profunda, iniciativa ofensiva. Pero, ¿cómo avanzar con máquinas que se detienen en reposo? ¿Cómo realizar la Blitzkrieg con tanques que requieren mantenimiento constante, piezas raras y operadores altamente cualificados? El informe continuaba. Las causas fueron múltiples: bombardeos estratégicos que destruyeron fábricas de motores de Maybach en 1944, la reducción de la calidad de los materiales, sabotaje de trabajadores esclavizados, una carrera frenética para compensar las pérdidas que redujeron la precisión de las líneas de montaje. Toda la cadena estaba saturada. Los tanques, antes símbolos de la superioridad alemana, se habían convertido en víctimas de su propia complejidad. Tomale cerró los ojos un momento. Recordó las primeras victorias, cuando Panzer III y IV parecían máquinas indestructibles contra la infantería polaca, contra los franceses atónitos y contra los británicos en retirada. Pero esos tanques eran sencillos, luz, fidedigno. Su fuerza estaba en la repetición, no en la extravagancia. La búsqueda alemana de la máquina perfecta, Pantera, Tigre II, se había convertido en una trampa. Tanques de élite, pero imposibles de mantener. Armas impresionantes, pero poco prácticas en una guerra real. El informe señalaba una cifra final que selló el destino de la doctrina. Durante 1944, la tasa media de preparación de los Panthers se mantuvo por debajo del 40%. En algunas unidades alcanzó el 20%. En comparación, la preparación de los Sherman estadounidenses rara vez bajaba del 70%. La diferencia no era solo estadística, era estratégico, era moral. Fue fatal. Para un comandante blindado, saber que solo 2 de cada 5 tanques funcionarían al inicio de una ofensiva hacía inviable cualquier plan táctico. La guerra había dejado de ser una lucha de fuerza y se había convertido en una competición de funcionamiento. Y los alemanes estaban perdiendo porque habían construido máquinas que no llegaron al campo de batalla. Tomale respiró hondo. En el margen del informe escribió la frase que se daría a conocer tras la guerra: un tanque que no llega a la batalla no es un arma,
es un monumento a la arrogancia. Y eso es exactamente lo que mostraban las estanterías de piezas rotas, talleres improvisados y campos de batalla helados. Monumentos, símbolos de una visión técnica brillante pero miope. La creencia alemana en la supremacía a través de la sofisticación chocó con la brutal realidad de la logística. Mientras tanto, al otro lado del océano, las fábricas americanas producían tanques que duraban, tanques que funcionaban, tanques que podrían ser reparados por mecánicos civiles, tanques que aceptaban piezas de otras fábricas, tanques que cruzaban continentes y aún así llegaban, listos para luchar. La guerra, contrariamente a lo que muchos creían, no fue ganada por el tanque más fuerte, fue ganado por el tanque más presente. Y ahora, ante ese informe, el liderazgo alemán ya lo sabía. El sueño de la superioridad técnica había muerto antes de que terminara la guerra. Murió en la cadena de montaje, murió en el equipo mal lubricado, murió en el motor que se quedó atascado en el barro, murió por miedo a sus propias tripulaciones. Pero la parte más amarga de esta historia aún estaba por llegar, porque en los meses siguientes Estados Unidos revelaría algo que aplastaría cualquier atisbo de esperanza alemana. Una matemática industrial tan grande que haría que cada pantera pareciera irrelevante ante la marea mecánica que se avecinaba. Años 50. Alemania Occidental renació en ruinas, políticamente dividida, humillada militarmente y, sobre todo, consciente de que la arrogancia técnica de la era nazi le había costado más que batallas. Le había costado su capacidad para pensar la guerra de forma realista. Cuando la recién creada Bundeswehr decidió reconstruir sus fuerzas blindadas, la primera cuestión no era sobre calibre, blindaje o velocidad. Se trataba de fiabilidad. El trauma de 1945 seguía siendo una herida abierta. Cada general, cada ingeniero, cada soldado conocía la amarga verdad. Los tanques que se detienen antes de combatir no defienden naciones. Y por eso, en los tablones de dibujo de Porsche, Krauss-Maffei y Rheinmetall, los alemanes inevitablemente volvieron a los documentos que habían intentado ocultar. Los informes de Kummersdorf. Estaban las comparaciones con Sherman. Estaba la lista de fracasos alemanes. Aquí estaba la prueba de que el ganador no era el tanque con mayor blindaje, sino el que seguía funcionando cuando todo a su alrededor se desmoronaba. Para muchos ingenieros fue un shock admitir que el tanque que habían despreciado, el tractor americano, había dado la mayor lección de ingeniería militar del siglo XX. La orden era clara. Nada de crear otra pantera. No se repite el tigre. No diseñar máquinas que dependieran de especialistas casi irrecuperables. El nuevo tanque necesitaba funcionar como un sistema vivo, capaz de absorber fallos sin colapsar, capaz de recibir mejoras sin reingeniería total, irreparable rápidamente por pequeños equipos. Y sobre todo, necesitaba estar disponible, siempre. La arquitectura del Leopard 1, lanzado oficialmente en 1965, reflejaba esto en todas las líneas. El motor MTU-MB 838 podía ser retirado en 20 minutos, algo impensable en los tanques del Reich. La suspensión está diseñada para absorber el desgaste sin necesidad de cambios constantes. La torreta ha sido diseñada para aceptar diferentes armamentos a lo largo de las décadas, permitiendo mejoras continuas. Era un tanque hecho para evolucionar, igual que el Sherman. Uno de los ingenieros principales del programa Leopardo, en un testimonio registrado años después, declaró: «Nuestro error anterior fue buscar el ideal. Ahora buscábamos lo que era posible». Esta sencilla frase fue la síntesis del cambio cultural. Alemania, que antes veía la guerra a través del prisma de la perfección técnica, ahora la veía a través del prisma de la funcionalidad. La influencia estadounidense era innegable, no en la forma,
sino en la filosofía. La estandarización, que los estadounidenses dominaban desde los años 30, se convirtió en una prioridad en la Bundeswehr. A las unidades de campo se les entregaron manuales que enfatizaban la velocidad, la modularidad y la simplicidad, no la complejidad y la individualidad. Las piezas de leopardo se fabricaban con tolerancias que permitían una verdadera intercambiabilidad, reduciendo drásticamente el tiempo de mantenimiento. Ese era el espíritu que les faltaba a los Panthers y Tigers, robustez continua, no una espectacularidad puntual. En los archivos de la Bundeswehr hay una nota hecha por un oficial veterano que vivió la transición entre la Wehrmacht y la nueva fuerza blindada. Escribe: Der Sieg gehört dem, der fährt. La victoria pertenece a quienes caminan. Era la versión moderna de la lección de Kummersdorf. Y esa lección moldeó no solo al Leopard 1, sino a toda la familia de tanques alemanes posteriores, incluido el Leopard 2. La cultura militar de la Alemania de posguerra ya no buscaba la máquina más temida, buscaba la máquina más presente, el que sobrevivió al tiempo, la que podía multiplicarse, el que podía repararse eficientemente, y en ese sentido, el Sherman ganó 2 veces, primero en el campo de batalla, luego en el espíritu industrial alemán. En una ironía histórica casi perfecta, el tanque que los ingenieros del Reich despreciaban se convirtió en el padre conceptual del tanque alemán más exitoso de la Guerra Fría, porque al final, la lección de 1943 permaneció tan clara como el acero que la registró. La superioridad no es lo que impresiona, es lo que queda. Y el próximo capítulo de esta historia mostrará cómo esta permanencia, esta capacidad de existir, funcionar y continuar, decidió no solo las batallas, sino el destino final de toda una guerra. La victoria de un tanque no se decide en el momento en que su arma dispara, sino mucho antes, en la silenciosa suma de engranajes, tolerancias, piezas y decisiones de ingeniería que definen si llegará vivo al combate. El Sherman nunca fue el más temido en las fichas técnicas, nunca lució la monumental armadura de un Tiger ni el sofisticado cañón de un Panther, pero llevaba algo que los diseñadores alemanes, obsesionados con la excelencia teórica, ignoraron hasta que fue demasiado tarde: constancia. Llamó, caminó, él luchó, y lo hacía todos los días, bajo todas las circunstancias, bajo todas las circunstancias. Mientras los oficiales alemanes luchaban contra transmisiones temperamentales y motores sensibles, soldados estadounidenses y británicos simplemente subían al tanque, giraban la llave y seguían adelante. Esta simplicidad, vista por muchos como mediocridad, era en realidad el arma secreta de la maquinaria bélica estadounidense. Cada marcha que se acoplaba sin ruido, cada curva hecha sin cálculo, cada kilómetro recorrido sin frenar, representaba no solo eficiencia, sino libertad operativa. En cambio, la doctrina alemana creó tanques que requerían operadores especializados, un mantenimiento obsesivo y una cadena logística que el Reich nunca podría sostener. La obsesión con la perfección se convirtió en fragilidad. La guerra moderna no tiene paciencia para la fragilidad. La guerra moderna recompensa lo que funciona cada día, no lo que brilla una vez. Cuando el Sherman cruzó Túnez sin falta, los ingenieros alemanes solo vieron la oportunidad. Cuando condujo 0 kilómetros en Kummersdorf sin necesidad de mantenimiento mayor, vieron una anomalía. Pero cuando decenas de Shermans capturados repitieron la misma actuación, la verdad se volvió imposible de negar. La repetibilidad estadounidense era superior a la singularidad alemana. Un Sherman llegando al campo de batalla valía más que un Panther a 20 kilómetros de la línea del frente. Un tanque disponible vale más que un tanque perfecto. Y cuando se observan los informes de preparación del Reich, la conclusión es brutal.
En 1943, muchas unidades Panther operaban con solo un 20 a 40% de disponibilidad. Las unidades equipadas con Shermans capturados, en cambio, vieron a estos tanques participar en misiones que sus propios vehículos no podían cumplir. No porque fueran más fuertes, sino porque estaban más presentes. Esta presencia constante crea algo que pocos documentos registran: la confianza. El soldado que sabe que su máquina funciona pelea mejor. El comandante, que sabe que sus vehículos llegarán, planea con audacia. La logística, que sabe que no tendrá que reconstruir motores cada semana, puede alimentar, moverse, avanzar. El Sherman no ganó solo por mecánica, sino por la moral que generó. La fiabilidad es, sobre todo, un arma psicológica. Y los alemanes, que creían ser maestros del rigor técnico mundial, descubrieron con amargura que no tenían la durabilidad que la guerra exigía. La ironía es que, al final, ni Panther, ni Tiger, ni sus variantes decidieron el curso de la guerra blindada. Lo que decidió fue un principio simple e inquebrantable: el tanque que funciona vence al tanque que falla. Y por eso, hasta hoy, los estudiosos de la guerra mecanizada repiten una frase que nació en Kummersdorf, grabada por un ingeniero alemán anónimo, viendo a un Sherman seguir día tras día: la verdadera superioridad es aquello que se mantiene. La siguiente parte revelará cómo esta lección final, simple, brutal y definitiva, moldeó la inevitable conclusión sobre lo que realmente ganó la guerra mecanizada. Cuando el polvo final de la guerra se asentó, Alemania fue derrotada no solo en los campos de batalla, sino también dentro de sus propias fábricas, en los silenciosos pasillos de Kummersdorf y en los informes que sus propios ingenieros intentaron, en vano, suavizar. La superioridad técnica que proclamaba el Reich se derrumbó ante la repetición implacable de un simple hecho: sus tanques no vinieron a luchar. El colapso no fue repentino, fue una erosión lenta, pieza a pieza, engranaje a engranaje, engranaje tras engranaje roto. El Sherman, en cambio, continuó avanzando, en manos estadounidenses, británicas, soviéticas y, irónicamente, alemanas. Demostró de forma incontestable que la guerra del siglo XX pertenecía a la industria capaz de repetir la excelencia, no a la que solo podía dibujarla sobre el papel. Y así termina la disputa. No prevaleció el cañón más grande, ni el blindaje más grueso, ni el diseño más sofisticado. Era la máquina la que funcionaba. Esta es la lección universal que atraviesa todas las eras militares. La logística define la estrategia y la fiabilidad decide el destino. Por muy atrevido que sea el plan, nada sobrevive a una transmisión fallida. Si la ingeniería alemana intentaba ganar por genio, la ingeniería americana ganaba por la consistencia. Y esta diferencia, multiplicada por miles de unidades, decidió una guerra entera. Décadas después, el general Heinz Guderian resumiría esta verdad con amarga honestidad: fuimos derrotados por vehículos que nunca paraban. Si este viaje por la verdad histórica, desmantelado pieza a pieza, ha llamado tu atención, apoya el canal con tu gusto y tu suscripción. Esto fortalece nuestra investigación y mantiene viva la misión de revelar qué fue lo que realmente decidió la guerra. Comenta qué dato te sorprendió más a lo largo de esta historia: la vida útil de los motores, la discrepancia industrial o el simple hecho de que el Reich tuvo que usar el tanque enemigo porque no funcionaba solo. Activa la campana para no perderte el próximo hecho histórico devastador que vamos a revelar aquí. Y no te vayas todavía. Escucha la próxima historia real que aparecerá en pantalla. Recuerda siempre, la logística determina la estrategia. Mira el próximo vídeo aquí en el canal con otra historia increíble.